Capítulo 2. Rompiendo las cadenas. La libertad no es nada más que la oportunidad de ser mejor. Albert Camus. El eco de las cadenas invisibles. Vivimos rodeados de un sinfín de barreras que pocas veces llegamos a reconocer. No hablo de muros físicos ni de cárceles de hierro, sino de cadenas invisibles. Aquellas que se forjan en lo profundo de la mente, los miedos, las creencias limitantes, las heridas del pasado y los juicios que nos ponemos a nosotros mismos. Son ataduras tan sutiles que apenas somos conscientes de ellas, pero influyen en cada decisión, en cada relación y en cada sueño que postergamos. Lo curioso es que, en muchas ocasiones, esas cadenas no nos las puso nadie más que nosotros mismos. Tal vez alguien sembró una idea en nosotros, una palabra hiriente, una mirada de desaprobación, una expectativa no cumplida. Pero fuimos nosotros quienes, con el tiempo, la transformamos en un muro imposible de escalar. Y aún así, caminamos como si fueran reales, como si cada paso estuviera condicionado por ese peso de lo que creemos que somos o de lo que otros nos dijeron que deberíamos ser. ¿Cuántas veces nos repetimos frases como «no soy suficiente», «esto no es para mí» o «es demasiado tarde»? Estas afirmaciones, repetidas en silencio o en voz baja, se convierten en decretos que sostienen las cadenas invisibles. Nos convencemos de que debemos conformarnos, de que no podemos cambiar, de que es mejor seguir el camino trazado por otros antes que arriesgarnos a equivocarnos. Pero en esa aparente seguridad vamos perdiendo nuestra libertad interior y con ella la posibilidad de crecer. La verdadera metamorfosis humana comienza cuando reconocemos esas ataduras invisibles y decidimos desafiarlas. El primer paso no es derribarlas a la fuerza, sino aprender a mirarlas de frente. Es como iluminar una habitación oscura. En el momento en que encendemos la luz, descubrimos que algunos monstruos que temíamos eran apenas sombras. Lo mismo ocurre con nuestros miedos y limitaciones. Muchos de ellos no son más que proyecciones de la mente. Imagina por un instante que tienes frente a ti una puerta enorme y pesada. La miras y piensas, jamás podré moverla. No tengo la fuerza suficiente. Pero al acercarte, descubres que nunca estuvo cerrada. Solo empujarla suavemente bastaba para abrirla. Así ocurre con gran parte de las cadenas que nos atan. Más que cerrojos de acero, son candados oxidados que se rompen en cuanto decidimos actuar con determinación. No se trata de negar el dolor ni de pretender que las heridas del pasado no existen. Las cadenas invisibles tienen raíces en experiencias reales, algunas profundamente dolorosas. Pero sí se trata de comprender que esas experiencias no definen nuestro presente ni nuestro futuro. El desafío está en preguntarnos, ¿queremos seguir cargando con esas cadenas o preferimos soltar su peso para caminar más libres? La decisión, aunque difícil, siempre estará en nuestras manos. El poder oculto de las creencias. Las creencias son como lentes invisibles con los que observamos la vida. Todo lo que percibimos pasa a través de ese filtro que hemos construido con base en nuestras experiencias, nuestra educación y las palabras de quienes nos rodearon. Si alguien te entrega unos lentes oscuros, verías todo en sombras. Si fueran rojos, el mundo entero tendría ese color. Asimismo, lo que creemos sobre nosotros mismos determina la manera en que interpretamos cada experiencia, cada relación y cada oportunidad. El verdadero poder de las creencias radica en que no siempre somos conscientes de ellas. Muchas veces actúan desde lo más profundo de la mente, condicionando decisiones, comportamientos y reacciones. Una persona que en silencio cree que no merece ser amada puede sabotear relaciones sin darse cuenta. Otra que repite en su interior «no soy capaz» quizás renuncie antes de intentar. Las creencias invisibles son más determinantes que las circunstancias externas, porque moldean la interpretación de todo lo que vivimos. Cuando alguien cree que no es suficiente, cualquier fracaso, por pequeño que sea, se convierte en la configuración de su inseguridad. La caída se vuelve un espejo que refuerza la limitación. Pero cuando alguien cree que es capaz de aprender de todo, incluso los errores más dolorosos se transforman en oportunidades para crecer, adaptarse y evolucionar. La diferencia no está en el evento externo, sino en el lente con el que se observa. El maestro Wayne Dyer lo expresó con claridad.
Cuando cambias la manera en que miras las cosas que miras cambian. Y esa es precisamente la esencia de romper con las cadenas invisibles, atrevernos a cambiar los lentes, cuestionar nuestras viejas creencias y transformar las creencias que han limitado nuestro potencial. Cada nueva creencia es como una semilla. Siembra un futuro distinto, abre posibilidades, renueva la visión del mundo. Reescribir nuestras creencias es un acto de poder personal. Implica observar con honestidad lo que hemos cargado durante años. Distinguir cuáles pensamientos son herencia de nuestra familia, la sociedad o el pasado y decidir conscientemente cuáles queremos conservar y cuáles deseamos transformar. No es un proceso rápido ni cómodo, pero es la llave de la verdadera libertad. Quien cambia sus creencias cambia su destino. El viaje de la metamorfosis humana no consiste en negar lo vivido, sino en reinterpretarlo desde una nueva perspectiva. Las cicatrices del pasado no desaparecen, pero cuando la creencia cambia, dejan de ser cadenas y se convierten en símbolos de aprendizaje. Allí radica el poder oculto de las creencias, en su capacidad de condenarnos al dolor o de liberarnos hacia un horizonte lleno de nuevas posibilidades. El miedo, carcelero silencioso. El miedo es uno de los mayores carceleros de la humanidad. No necesita barrotes ni cadenas de hierro para mantenernos atrapados. Basta con susurrar en nuestro oído frases llenas de duda. ¿Y si fracasas? ¿Qué dirán los demás? No eres lo suficientemente bueno. Es un carcelero silencioso porque actúa en la penumbra de la mente, limitando nuestras decisiones antes incluso de que demos el primer paso. Lo paradójico es que el miedo, lejos de ser un enemigo absoluto, es también un mecanismo natural de protección. Gracias a él, el ser humano sobrevivió en tiempos ancestrales, evitando peligros reales. Sin embargo, en la vida moderna, ese mismo instinto suele estar desajustado y, en lugar de salvarnos, nos encierra en prisiones internas. Termina controlando nuestras elecciones y nos priva de experimentar plenamente la vida. El miedo paraliza, pero también revela. Allí donde más miedo sentimos suele estar el camino que más necesitamos recorrer. Cada temor nos habla de una parte de nosotros que aún no hemos desarrollado, de un talento dormido o de un reto que espera ser superado. En este sentido, el miedo se convierte en una brújula. Apunta directamente hacia el terreno donde la metamorfosis personal es más urgente y transformadora. Un ejemplo sencillo es el de una persona que teme hablar en público. Ese miedo la limita, le hace callar y esconder su voz. Sin embargo, al enfrentarse a esa barrera, descubre que detrás de la incomodidad se esconde un poder inmenso, la capacidad de fluir, inspirar y transformar a otros con sus palabras. El miedo no desaparece mágicamente, pero al atravesarlo deja de ser un carcelero y se convierte en un maestro. Aceptar la presencia del miedo no significa rendirse ante él, significa reconocerlo, escucharlo y luego actuar a pesar de su voz. Cada vez que lo enfrentamos, le quitamos poder y al hacerlo, expandimos los límites de nuestra libertad interior. Es entonces cuando el miedo deja de ser un obstáculo y se convierte en un trampolín hacia nuestro crecimiento más profundo. La verdadera liberación ocurre cuando comprendemos que el miedo no es una señal para detenernos, sino una invitación para crecer. La metamorfosis humana exige caminar hacia lo que nos asusta, porque solo allí encontramos nuestra fuerza dormida. En lugar de huir del miedo, debemos aprender a abrazarlo como un aliado silencioso que nos conduce hacia nuestra versión más plena y auténtica. Historias que despiertan. La vida está hecha de relatos. Algunos nos limitan, otros nos liberan. Cada persona es portadora de una historia que puede convertirse en un puente hacia la transformación. Imagina una mujer que siempre soñó con emprender su propio negocio, pero vivía repitiéndose: yo no sirvo para esto, siempre fracaso. Durante años trabajó para otros, postergando su sueño y apagando poco a poco su voz interior, hasta que un día decidió dar un pequeño paso: vender sus productos en línea. Lo que descubrió fue revelador. La creencia que la mantenía atada no era más que una cadena invisible. Hoy dirige un negocio próspero y su vida cambió radicalmente. Las historias como esta nos muestran que a veces no se trata de grandes revoluciones, sino de gestos sencillos que marcan un antes y un después. Un primer intento, una palabra distinta,
un acto de valentía, pueden abrir un camino insospechado. Lo mismo sucede en cualquier ámbito: relaciones, proyectos, sueños personales. Basta con desafiar una sola creencia para que el universo entero se abra ante nosotros. Cada historia de transformación es un recordatorio de que la metamorfosis humana comienza en lo más íntimo, la decisión de creer en nuevas posibilidades. La prisión del ¿qué dirán? Vivimos muchas veces encarcelados en una celda invisible construida por la opinión ajena. Nos vestimos, hablamos, trabajamos y hasta soñamos, no desde lo que somos, sino desde lo que creemos que los demás esperan de nosotros. Esa constante necesidad de aprobación nos roba autenticidad, drena nuestra energía y nos aleja de nuestra esencia. El qué dirán funciona como una voz insistente que nos juzga antes de que podamos dar un paso. Pero cuando empezamos a cuestionar esa voz, comprendemos una verdad poderosa. Nadie vive nuestras consecuencias, solo nosotros. En el fondo, los demás suelen estar demasiado ocupados con sus propias vidas para evaluar la nuestra. Liberarse del qué dirán no significa volverse indiferente, sino elegir con valentía la autenticidad sobre la apariencia. Como dijo Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo malgastes viviendo la vida de alguien más. Ser fieles a nosotros mismos es la forma más radical de libertad y también el mayor regalo que podemos ofrecer al mundo. El autoengaño más sutil. Hay una presión tan silenciosa que apenas notamos sus barrotes, la voz interna que susurra que ya estamos bien así, que no necesitamos cambiar nada. Esa voz se disfraza de aceptación, pero en realidad es comodidad. Nos adormece en la rutina, nos convence de que detenernos es suficiente, cuando en el fondo la vida es movimiento constante. Aceptar quiénes somos es vital, pero confundir aceptación con conformismo puede convertirse en una de las cadenas más destructivas. El verdadero amor propio no es pasividad ni estancamiento. Es la valentía de reconocer nuestras luces y sombras y aún así elegir avanzar. Amarnos implica empujarnos hacia una versión más plena y consciente de nosotros mismos. Es comprender que cada paso de crecimiento no nos aleja de lo que somos, sino que nos acerca más a nuestra esencia. La autenticidad no es un punto de llegada, es un camino en constante construcción. Liberarse no es destruir, es transformar. La libertad interior no se conquista arrancando pedazos de nuestra historia ni negando lo que sentimos. Liberarse significa tener el coraje de mirar nuestras emociones y recuerdos de frente, sin miedo, y descubrir en ellos un nuevo significado. No es un acto de violencia contra lo que fuimos, sino un gesto de reconciliación con todo aquello que nos conforma. Una herida emocional de la infancia puede convertirse en una prisión eterna, repitiendo su eco en cada paso que damos. Pero esa misma herida también puede transformarse en un motor de compasión y fuerza, capaz de impulsarnos a ayudar a otros a sanar. No se trata de olvidar lo que duele, sino de elegir qué hacemos con ese dolor. La verdadera libertad no se encuentra en borrar cicatrices, sino en llevarlas con dignidad. Son marcas de que hemos sobrevivido, aprendido y evolucionado. Cada una nos recuerda que la fragilidad puede convertirse en poder y que la vida siempre nos ofrece la posibilidad de transformar las cargas en alas. El inicio de un nuevo vuelo. Romper las cadenas invisibles nunca es un gesto aislado. Es un acto que resuena más allá de nuestra propia vida. Cuando nos liberamos, inspiramos a otros a descubrir que ellos también pueden hacerlo. Nos convertimos en un espejo de posibilidades, en aves que, al desplegar sus alas, recuerdan al resto que también están hechas para volar. El mundo necesita más personas que vivan con autenticidad y valentía. Hombres y mujeres capaces de atravesar sus miedos y caminar con la certeza de que la transformación personal es posible. Porque quien ha aprendido a sanar sus heridas, a convertirlas en fuerza, posee la capacidad única de acompañar a otros en su propio viaje de liberación. Transformar nuestra vida no es un acto egoísta, es un regalo. Una contribución silenciosa pero poderosa que deja huellas de esperanza en quienes nos rodean. Cada vez que uno de nosotros se atreve a iniciar un nuevo vuelo, el horizonte del mundo entero se ensancha. Tu transformación. ¿Qué creencias limitantes reconozco en mi vida y cómo me han condicionado hasta ahora?
¿Cuál es el miedo que más me paraliza y qué pasaría si decidiera enfrentarlo hoy mismo? ¿Cuánto de lo que hago responde a mis propios deseos y cuánto al qué dirán? ¿Estoy confundiendo aceptación con conformismo? ¿Qué cadena invisible estoy dispuesto a romper hoy para dar el primer paso hacia mi libertad?